Ok, buenas noches. Yo soy Andrés Rojas de la Universidad Abierta Nacional Abierta a Distancia y estudiante del curso de antropología. Hoy voy a hablarles acerca de la cultura como un concepto antropológico. Entonces, comencemos. Cultura. Cultura desde la perspectiva antropológica. Lo primero que debemos hacer es definir qué es cultura o sociedad. Para muchas personas, el concepto es algo gris, entonces están entre cultura y sociedad. Resulta que si bien son complementarios, son excluyentes, no excluyentes, no, son diferentes el uno del otro, porque la sociedad es una agrupación de individuos que se establecen en un lugar físico como tal delimitado, mientras la cultura es una regla de comportamientos común a ese grupo de individuos. Quiere decir que se complementan pero no significan lo mismo. Y una ayuda a definir la otra y una depende de la otra en cuanto a su existencia y ya vamos a ver por qué. Resulta que las sociedades están definidas o definen una serie de reglas de comportamiento intrínseco y implícitos para ellas, y esas reglas de comportamiento y esas características implícitas de la sociedad están presentes tanto en las obras materiales como en las obras inmateriales, que están asociadas ya sea a la expresión artística, a la culinaria, al comportamiento como tal, pero para que estas reglas o este conjunto de aspectos de comportamiento de esa sociedad pueden existir, necesitan de la sociedad misma. Es decir, este conjunto de aspectos de comportamiento, que es lo que conocemos como cultura, definen a la sociedad o nos ayudan a definir a esa sociedad, pero dependen de la sociedad para poder existir. ¿Por qué? Porque la cultura, para que exista, necesita ser transmitida de una generación a la otra por medio del aprendizaje. Ahora bien, ¿qué tan amplio es el concepto de cultura? Es lo suficientemente amplio como para que hubieran existido o existan dos corrientes en la definición de la misma. La primera corriente eran los materialistas, que como lo habíamos hablado, son los que pretenden definir por medio de todo lo que es observable, lo que es material, obras materiales, el comportamiento, la postura frente al entorno social, político, económico y ecológico o ambiental de los grupos, es lo que definen como cultura. Y los segundos son los mentalistas, los que ya definen la cultura desde el enfoque mentalista. Quiere decir que, si bien es cierto, existen unas normas de comportamiento, estas son interpretadas desde el análisis mental que está haciendo el observador del grupo que está estudiando. Es decir, que un individuo como tal no va a poder expresar en la totalidad su cultura, sino una parte de ella, y esa parte de esa cultura que le está expresando debe ser analizada por el observador que está estudiando el grupo social. Entonces esto ha hecho que el término de cultura se venga transformando a través del tiempo, y antes lo comprendíamos como toda esa riqueza cultural, inmaterial y material de los pueblos, y hemos reducido y que cada uno de los miembros de esas sociedades era un portador de su cultura, a reducirlo a que cada uno de esos miembros es un portador de una parte de la cultura, y que la interpretación de esa parte de esa cultura que está llevando ese individuo que es miembro de esa sociedad es posible ser interpretada gracias al análisis del observador externo que lo está estudiando. Entonces, la cultura como tal finalmente existe como un reflejo del estudio en la mente del observador. Hay una serie de características que empiezan a compartir en común estas dos corrientes, y pues la más importante para mí es que la cultura se transmite de generación en generación mediante mecanismos específicos acordados por el grupo, llámese tradición oral, tradición escrita, la comida, bueno, etcétera. Ahora bien, ¿existen aspectos comunes entre culturas? Sí, sí existen aspectos comunes. El más claro y el más básico de todos es la definición de bien y mal. Esos son aspectos comunes. Y existen otros aspectos comunes que, sin embargo, en cada cultura se expresan o se materializan de forma diferente. Por ejemplo, el núcleo familiar. En algunas culturas el núcleo familiar es hombre y mujer, en otras culturas es un hombre y muchas mujeres, la poligamia. En otras culturas pueden ser dos individuos del mismo género, o donde son hombre, hombre, mujer y mujer. Eso es lo que se conoce como relativismo cultural. Son conceptos comunes dentro de las culturas, pero cada uno lo maneja o lo dimensiona de forma diferente.
¿Existe una cultura mejor que la otra? Es una pregunta bastante común y si uno se la hace a un individuo que no tenga el conocimiento acerca del estudio cultural o de la antropología, va a decir que su propia cultura o en la que él ha crecido y se ha formado es mejor que las demás. Y esto es un juicio subjetivo y es un juicio desde la perspectiva de la persona. Es lo que se conoce como etnocentrismo. Yo tengo la capacidad de juzgar desde mi óptica, desde mi cultura, las demás y yo considero que la mía es la mejor. ¿Por qué la cultura y la antropología son relevantes en la ingeniería de sistemas, que es lo que yo estudio? Porque el adecuado conocimiento de las personas, del entorno social, de la cultura, permite desarrollar sistemas de información que estén enfocados a dar soluciones específicas a cada uno de los miembros de esas sociedades donde pensamos llegar. Y hace que las tecnologías de la información sean herramientas y no sean el fin. Es decir, estamos creando sistemas de información para personas. Y para poder hacerlo para personas debemos conocer cuál es su entorno cultural. Muchas gracias.